Presidente del Congreso Nacional en este periodo, gracias por apartar un poco de tu tiempo a recibirnos entre tanta gente hoy en Coronel Oviedo. No, por favor, un gusto poder conversar contigo. Y bueno, ya te darás cuenta de la cantidad de amigos, de compañeros, de conciudadanos que me visitan en el día de hoy. Bueno, más de lo habitual, ¿verdad? Porque hoy vienen Más de lo a habitual. felicitarte, ¿verdad? También. Sí, también. Sí, también. Senador, quiero hacer una conversación breve contigo Sí. Debido al tiempo y creo que hay muchas cosas que hablar, pero hay cosas prioritarias. Sí. Mucha gente nos preguntaron cuando nosotros estuvimos en el Congreso, ¿cuál fue el factor disparador de tu llanto al llegar a la silla? Bueno, varios factores. Yo viví una semana muy tensa en donde la definición por la presidencia del Senado se dio ya en el día mismo de la elección. Yo tenía un competidor muy calificado como es Calé, pero lo que no sabía es que tenía también otro competidor que sin aparecer se volvió muy fuerte a la madrugada del día viernes, sábado, el compañero Cachito Salomón. Y toda la tensión de los días anteriores hizo que hasta último momento no tuviera la certeza de que me convertiría en el primer ovetense presidente del Congreso Nacional. Y bueno, yo le atribuí a una bendición de Dios, porque por medios normales hubiese sido imposible que yo llegara a... Lo que operaste para que eso ocurra no dio fruto y finalmente, recuerdo que cuando llegabas al Congreso el sábado, yo te preguntaba, ¿vas a ser presidente? Y yo me decía, todo indica que sí. Sí, todo indicaba que sí, pero no tenía la certeza. Ajá. Ocurre que en el Senado, en el Congreso, una elección de un cuerpo colegiado puede definirse en horas antes o en minutos antes. Ya tuvimos ejemplos muy concretos y quería corroborar, certificar de que eso se iba a concretar cuando recién se hizo público o públicas las mociones. Incluso cuando se estaba votando y yo veía que había 3 abstenciones de seguida, vos estabas mirando así muy atento a ver qué pasaba. Claro. Pero bueno, se dio y gracias a Dios hoy tenemos un importante compromiso. No es fácil asumir en una coyuntura tan compleja como esta la presidencia del Congreso. Fíjate que el primer capítulo que tengo que resolver es lo referente al juramento de un compueblano nuestro, de Nicanor. Fernando Lugo me tira todo el fardo en su última sesión, y yo tengo que heredar en mi primera sesión del Congreso justamente toda esa carga de irregularidades procedimentales que no es fácil revertir en un sistema republicano que tiene también sus mecanismos, sus códigos, y no pisar el palito en el sentido de violentar las normas es también una tarea no muy fácil. Ahora, senador, ¿fue un error aprobar el acta de la primera sesión? No teníamos otra alternativa porque el acta transcribe lo que exactamente ocurrió. Y en esa primera sesión se cometieron muchos errores, pero no podemos nosotros pintar y cambiar en el acta lo que no ocurrió. Entonces, hubo errores, no teníamos nosotros otra opción más que refrendar y aprobar ese acta. Lo que corresponde en este caso es buscar las vías legales, constitucionales que nos permitan enmendar esa aberración. ¿Qué va a hacer con la notificación que le envió la jueza electoral Novaes? Yo tengo a mano esa notificación de la doctora Novaes, tengo también la nota del Tribunal Superior de Justicia Electoral,
y ya dependo de la convocatoria que me soliciten 11 o más senadores para una sesión extraordinaria y poner a consideración esa medida enviada por la doctora Novaes. Senador, lo escuchamos decir en varias ocasiones que usted no va a cometer el mismo error que cometió Fernando Lugo en revocar el acto administrativo con una firma suya. Sí, porque muchos me plantean que yo por una medida administrativa tenga que revocar actuando de la misma forma que Fernando Lugo. Pero si todos le apuntamos a Fernando Lugo, una actitud unipersonal siendo presidente de un colegiado, abrogándose facultades que no le corresponden, tomar una medida administrativa de la misma manera sería cometer el mismo error. Sería una aberración por otra. Entonces yo no voy a pisar el palito y voy a poner a consideración del Pleno. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que Nicanor jure? Sencillo, una vez que recibimos ahora estas notificaciones, estos oficios, ya dependerá del Pleno decidir si Nicanor es el que debe ocupar su banca. Para eso necesitamos aplicar lo que nosotros denominamos el artículo 23. O sea, 23 senadores en sala que nos digan Nicanor es el legítimo senador de la nación, como es lo que nosotros interpretamos. Y bueno, ahí evidentemente se zanja toda discusión. ¿Y la salida de Gusinski cómo sería? Y automática, porque se revoca automáticamente su incorporación al Senado de la Nación, que se produce a través de la decisión administrativa del señor Lugo, y ella al jurar en el Pleno se convierte en senadora de pleno derecho. Pero con esta notificación, con este oficio, lógicamente nosotros tenemos la posibilidad de revertir la situación. Senador, sabemos su posición en relación al juramento de Nicanor. ¿Va a operar como presidente del Congreso, como un líder de bancada también para que se pueda reunir los 23 votos? Sí, yo estoy conversando con todos mis colegas. Es de público conocimiento mi posición con respecto al juramento de Nicanor. Y ya dependemos de los números. Tengo el razonable optimismo que así será. ¿Cuándo? Y la próxima semana vamos a tener novedades importantes. ¿Y lo de Cartes cómo queda en ese caso? Y evidentemente no podemos nosotros negar que el juramento del compañero Nicanor le abre una ventana a Cartes posterior al 15 de agosto. ¿Le abre una ventana o una puerta, senador? Se habla mucho de que va a entrar por la ventana. Depende que sea una puerta, una ventana, lo que sigue, le abre una posibilidad real. Sí, una puerta, una ventana, llamarle H, pero le abre esa posibilidad. Ahora, senador, pasando de este tema a otro, sabemos que esto fue así el comienzo bastante álgido de tu mandato en el Senado, pero ¿cuál es tu agenda legislativa para este periodo? Nosotros vamos a tener una agenda legislativa muy cargada. El compañero Marito va a plantear seguramente proyectos revolucionarios en la primera etapa que pasarán inevitablemente por el Senado. También no podemos desconocer que vamos a tener vacancias importantes en la Corte Suprema de Justicia y somos la Cámara que tiene que precisamente elegir a uno de los ternados para convertirse posteriormente en presidente de la Corte. Necesitamos que finalmente el presidente dé su acuerdo último, presidente de la República, pero lógicamente todo pasa por el Congreso Nacional y más específicamente por el Senado de la Nación. Un punto, senador, el Cabildo de la República depende de la Cámara de Senadores. Sí. Y allí está una cuestionada públicamente Margarita Morcelli. ¿Qué va a pasar con ella? Vamos a evaluar un poco la gestión de Margarita, porque hay quienes lo defienden y también tienen muchos detractores.
creo que este es el momento de evaluar y analizar muy bien la gestión de la señora Morcegni y, bueno, actuaremos en consecuencia. ¿En qué beneficia a Coronel Oviedo tener un representante como presidente de uno de los poderes del Estado, senador? Y nosotros vamos a tratar de reorientar un poco de reorientar esas, desde el punto de vista presupuestario, varios proyectos nacionales que pudieran finalmente aterrizar en nuestro departamento. Yo, como presidente de la Comisión Bicameral en su momento, ya he tenido una incidencia importante en obras de infraestructura. Ahora, como presidente del Congreso, me involucraría también directamente en que esos proyectos importantes puedan ser orientados hacia nuestra comunidad. ¿Que avancen las construcciones de la UNCA, por ejemplo? La UNCA, el hospital que pueda servir como el hospital del trauma, que pueda servir como base, como un hospital escuela para la Universidad Nacional de Caguazú, y también las obras de infraestructura. Senador, aquí en Coronel Oviedo hubo una suerte de merma, si podríamos decirlo, cuando se dio la victoria de un contrincante de la ciudad de Caguazú. ¿Cree que eso podría afectar el desarrollo y el progreso de la ciudad de Coronel Oviedo, tener un gobernador de Caguazú? Yo no creo que tenga demasiada incidencia, pero en el plano político evidentemente es un golpe muy fuerte para la dirigencia del departamento de Caguazú, especialmente en el PLRA, donde surge un nuevo líder. El gobernador es un hombre que va a tener un peso propio específico y hoy se va a convertir probablemente en el interlocutor más importante que va a tener la oposición en el departamento. Y creo que esto debe llevarnos a una sana reflexión quienes estamos en la conducción dirigencial partidaria, ya sea colorada como liberal, a futuro. Y por último, senador, cerrando ya esta entrevista, ¿crees que lo que ocurra en el caso Nicanor y Cartes pueda ser el peso que te atribuye a vos a partir de ahora, jure o no jure? No sé si el juramento tanto de Nicanor o de Cartes tenga que posicionarme en un lugar u otro. Yo creo que mi gestión en general va a ser determinante. Yo dependo mucho de los logros que podamos tener como un poder del Estado, como Congreso de la Nación. Y hoy más que nada el gran desafío es tratar de manejarnos por los cauces institucionales republicanos. ¿Qué es lo que se perdió? La Es lo que es justamente lo que, y es justamente el discurso de Marito, recuperar la institucionalidad en el país, que dejemos de lado los abusos y dejemos de lado las arbitrariedades producto justamente de esa distorsión de lo que se tendría que ser el manejo republicano de las instituciones. Senador, juró Gusinski quien no tenía que jurar, no juró Fernando Lugo quien tenía que jurar. ¿Cuándo lo llamás a jurar? ¿A Fernando Lugo? Sí. Fernando Lugo cometió un acto de abuso de poder, según mi interpretación, cuando él tenía que haber cedido la presidencia al vicepresidente primero, en este caso Óscar Salomón, para que le tome el juramento. Él juró ante sí. ¿Qué hizo? Porque están los videos en donde él dice, yo juro también al instante. O sea, él juró ante sí, algo que es inusual, que rompe el protocolo, que rompe la tradición parlamentaria. Nosotros quienes estábamos cubriendo la ceremonia, nos llamó la atención porque Pedro Aliana abandonó la presidencia
juró primero ante su vicepresidente y luego retomó. Y Pedro Aliana obró correctamente. Es lo que el protocolo, es lo que la tradición parlamentaria nos exige. ¿Por qué nadie impugnó ese auto en ese momento? Y creo que fue también una actitud vacilante de nuestra parte. Creo que nosotros teníamos que haber levantado la voz en ese momento. Pero evidentemente hubo sorpresas. La presencia de la señora Gusinki no estaba previsto. Hay una foto que es contundente, la de Nicanor, cuando le ven llegar a la Gusinki. Va ahí, Cocoya, exactamente. Entonces, pinta en cuerpo entero lo que ocurrió. Senador, muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y te cuento que gracias a que no pudimos conversar antes, hoy tengo el privilegio de hacerle la entrevista ya a un presidente y no a un senador. Bueno, un gusto grande. Gracias. Gracias.